El profeta Samuel, estamos en el capítulo 21. Hoy me decía alguien, yo leo el capítulo 21 y no veo qué más allá pueda decirme el capítulo 21, ¿verdad? Quizás de lo que literalmente podemos leer, pero recuerde que el Padre siempre nos va a hablar. En este capítulo hay mucho de qué hablar, mucho de qué el Padre va a hablarnos a cada uno de nosotros. Hay temas. Recuerde que lo profético, lo profético, ¿verdad? Los libros proféticos van ligados con Torá. No son unos libros aislados. El profeta siempre vino a hablar con Torá. Entonces, ¿qué estamos también haciendo? Recordando, ¿verdad? Torá, cada vez que estamos hablando de los libros proféticos. Hoy vamos a ver, ¿sí? Y le he puesto por título Cuando el miedo llega al valiente, porque vamos a ver de David su huida, cuando huyó y David huye a Nob y también a Gat. Entonces vamos a ver cómo David sale huyendo. Recuerden que la semana pasada habíamos visto que huir no es de cobardes, pero resulta que acá, en este proceso que David estaba pasando, vamos a ver qué cosas quizás hizo bien, pero cuando flaqueó su emuná, su fe se debilitó y también actuó mal. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el verso 1 y 2. Vamos a ver cuando David, huyendo de Saúl, llega a la ciudad de Nob para encontrarse con el sacerdote Ahimelech. Dice el verso 1 del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí hay un personaje que aparece y es al sacerdote Ahimelech, ¿verdad? El sacerdote. Recordemos el capítulo pasado, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en la vida de David. David, en las circunstancias tan duras en que se encontraba en ese momento, en problemas, en la difícil situación donde vio la muerte, le dijo a Jonathan: la muerte está a un paso, ¿verdad? Y hay un solo paso para la muerte. David se encontraba en una situación muy dura, muy difícil, ¿verdad? Como todos nosotros en algún momento nos encontramos en una situación difícil. Quizás no es un peligro de muerte como tal, pero hay situaciones apremiantes, hay situaciones en las cuales, ¿verdad? Muchas veces no sabemos qué hacer. Y David aquí hace algo, dice: huyó al tabernáculo de Yahvé. ¿Por qué? Porque va hacia donde estaba el sacerdote Ahimelech. ¿Qué podemos decir de esto? Que David huye o va a un lugar correcto, en busca de la persona correcta, quien podía darle una ayuda. Claro que sí, esa ayuda que él necesitaba en ese momento. Recordemos algo, que la ayuda espiritual es la más oportuna, la más importante en esos momentos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una situación apremiante? Quizás no digamos idéntica que la de David, pero en una situación a donde tú sientes que estás desesperado, que es tan duro el problema, la situación es tan difícil. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? David hizo algo correcto. Fue en busca de ayuda. Fue a buscar al sacerdote Ahimelech. Fue a buscar respuestas espirituales. Fue a buscar un refugio espiritual. David fue con el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote se encontraba en el tabernáculo o en la casa de Yahvé. Era un gran consuelo, podríamos decir, para ese momento difícil de David, ¿verdad? En ese momento difícil acudimos a lo espiritual, a presentar nuestro caso delante del Todopoderoso, delante del Shaddai. ¿Por qué? Porque así nos enseña la Escritura.
¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra. No podemos acudir, ¿verdad?, a otra fuente que no sea la fuente correcta. Acudir a nuestro Abba. Y claro, David acudió al sacerdote porque él también tenía que quizás hablar, manifestar cosas de lo que le estaba sucediendo. Pero vamos a ver qué pasa cuando llega David. Hasta allí muy bien, acude al tabernáculo donde estaba el sacerdote por ayuda, por consejo, por una palabra de aliento, de ánimo, para ser levantado. Podríamos decir muchas cosas. Hasta aquí, bien. Ahora nos preguntamos, cuando nosotros estamos pasando una situación de esas, ¿dónde acudimos primero? ¿Dónde vamos primero? Recordemos que ahora tenemos un sumo sacerdote. No descartamos la autoridad espiritual que el Padre le haya colocado a usted, pero recordemos que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Recordemos que tenemos un mediador, recordemos que tenemos a Yeshua. Eso dice Hebreos 3:1, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yeshua, el escogido, el Mashiach, el sumo sacerdote de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un sumo sacerdote, el cual, a través de su muerte, rasgó el velo y hoy tenemos acceso. Ya no tenemos que esperar para poderse presentar el sacerdote, ¿verdad? Hoy tenemos acceso. A través de Yeshua, nosotros podemos presentarnos delante de él y exponer nuestra causa, exponer lo que nos está pasando, qué tenemos, qué sentimos, qué es lo que está agobiando nuestras vidas. ¿Estamos yendo al lugar correcto, donde la persona correcta, por hablarlo así, ¿verdad? Porque el Padre también nos ha puesto, ¿verdad?, personas a nuestro lado, ¿verdad? Nuestro líder, el pastor, para que, ¿verdad?, nos ayude espiritualmente. No porque no podamos presentarnos delante del Abba, pero recordemos que también el Padre nos ha colocado personas a nuestro lado. Y resulta que cuando David llega, dice que Ahimelech se sorprende de la visita de David, ¿verdad? Al sacerdote le pareció extraño algo. ¿Qué le pareció extraño? Que David, un hombre que estaba con una posición en el reino, ¿verdad?, ese que lo reconocieron como valiente, como guerrero, estuviera por allí solo por las aldeas de Judá. Entonces, el sacerdote se pregunta, quizás algo no estaba bien, algo andaba mal. Y él le pregunta a David, ¿cómo es que tú vienes solo y nadie contigo? ¿Por qué? Porque a David siempre lo veían delante de la tropa, con todo el personal a su cargo, ¿verdad?, con los que salía al frente de la batalla, pero resulta que ahora David llegó solo, nadie estaba con él. Por la pregunta que le hace el sacerdote Ahimelech, ¿verdad?, da a entender de que él no sabía nada del conflicto que estaba pasando con David y Saúl. Entonces, le pareció extraño y peligroso a la vez de que David anduviera solo. Y también podríamos decir que cuando el sacerdote Ahimelech ve a David, ¿cómo lo habrá visto? ¿Usted se imagina cómo habrá sido la impresión? Quizás vio a un David cansado, desgastado, preocupado. Probablemente se veía como aquel que había llorado toda la noche, podemos decirlo así. ¿Verdad que es muy fácil reconocer en el rostro de la persona cuando algo no está bien, cuando algo le acontece, cuando algo está pasando? Es muy fácil identificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su rostro lo demuestra. Recuerde que la Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, que cuando usted está en Shalom, su rostro va a manifestar el Shalom del Abba. Su corazón va a manifestar Shalom, sus palabras. Entonces es muy fácil reconocer una persona que vive en Shalom, una persona que está tranquilo, ¿verdad?
no así cuando a alguien le está pasando algo. Y de hecho, yo sé que usted, en algún momento alguien le debe haber preguntado, ¿está bien todo? ¿Todo va bien? ¿Te pasa algo? ¿Ocurre algo? Porque su rostro lo demuestra. Preocupación o cansancio, ¿verdad? Algo está pasando, ¿verdad? Y más allá que el cansancio y la preocupación es fácil de distinguir. Entonces, vemos acá una respuesta de David. ¿Qué dice David? El rey me encomendó un asunto. Aquí podemos ver algo de David. Empieza bien. Va, ¿verdad? A donde el sacerdote, va en busca de ayuda, va en busca de un refugio, pero sale con algo. ¿Con qué? Con una mentira. David fue a la casa de Yahvé, pero mintió para protegerse. Qué gran mal hizo en ese momento, ¿verdad? No actuó sensatamente, porque si él fue en busca del sacerdote, de refugio, de ayuda, no debía de haber mentido. Y sigue hablando y dice, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío. David aquí elabora una mentira. ¿Por qué? Porque dijo palabras falsas. Él habló como que Saúl hubiese hablado a la vida de David. Y David mintió, preparó toda esta mentira, este escenario, quizás para establecer discreción, para que nadie se dé cuenta en ese momento, el sacerdote, ¿verdad? Y vemos que aún sigue mintiendo. Y miente cuando hace referencia y dice, ¿verdad? Habla de los criados. Él dice que dejó a los criados en cierto lugar. Eso también era mentira porque David andaba solo. Recuerde que había huido. Y vemos acá, ¿verdad? Que David le dice al sacerdote Ahimelech una tremenda mentira. ¡Qué tremendo! Estaba con una autoridad espiritual. Sí, el momento era difícil para David. Estaba pasando una situación dura, pero él fue buscando refugio y ayuda, pero no se dejó ayudar porque inventó una mentira. ¿Y qué diremos ante esto? En este tiempo nosotros, conociendo que la palabra no cambia, una mentira sigue siendo mentira en cualquier circunstancia que nos encontremos, ¿verdad? Si la palabra o la escritura no lo oculta, lo ha escrito allí, está escrito, es para nosotros en este tiempo. Y no vamos a justificar porque no estuvo bien, ¿verdad? Lo que hizo David. Y vamos a ver más adelante que estas mentiras trajo grandes consecuencias. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el siguiente capítulo, cómo esto provocó la muerte de 85 sacerdotes. Es tremendo. Mire, una mentira puede ocasionar grandes consecuencias. Y quizás podríamos justificar y decir, pero es que estaba pasando una situación difícil. Pero es que lo que pasaba David en ese momento, ahora usted no lo entiende y por eso lo ve así. Recuerde que la palabra no cambia. Recuerde que la palabra es la misma, ¿verdad? Más adelante, David llegó a lamentar esa terrible mentira. También lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque David después reflexionó, se arrepintió de haber mentido, pero ya fue tarde. ¿Por qué? Porque murieron 85 sacerdotes. Imagínense, ¿verdad? En este tiempo, una mentira. ¿Cuánto daño puede causar a una persona, a una familia?
a una congregación, a un ministerio, a un matrimonio. Una mentira puede traer muerte. Muerte que es división, separación, ¿verdad? Entonces, veamos, acá fue muerte de 85 sacerdotes, pero una mentira en nuestras vidas puede traer grandes consecuencias. Una mentira trae muerte. Muerte espiritual porque es pecado, trae muerte en el matrimonio, en las familias, en los negocios, en las finanzas. Trae muerte si mentimos al Todopoderoso, ¿verdad? Y a veces creemos que no hay consecuencias. No fue consecuencia solo para David. Aquí se vio involucrado todos los sacerdotes. Mensaje para nosotros en este tiempo, claro, para que nosotros podamos meditar y en la situación más apremiante que nos encontremos, es mejor confiar en Yahvé, nuestro Elohei, y no entablar mentiras, no preparar mentiras para salirnos, ¿verdad?, con lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, no podemos justificar una mentira, ¿verdad? Las consecuencias fueron muy tristes. Y después, vamos a ver más adelante cómo el alma de David se sintió tan triste por lo que causó, ¿verdad? Esa pequeña mentira de David parecía inofensiva. Y justificaríamos ahora, pero es que lo que pasaba, pero desencadenó una tragedia. Lo mismo pasa en nuestras vidas, en este tiempo, en lo ministerial, ¿verdad? En la familia. La palabra, la escritura, lo deja muy claro. La mentira es pecado. ¿Qué dice la Torá? Levítico 19:11. No hurtarás. No se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. O sea que, si escrito está, es porque el Padre nos está dejando instrucciones para nuestro bien, ¿verdad? Y mire, este versículo de la Torá en Levítico habla del hurto, de engaño, de falsedad, o sea, mentiras. Mentir, al igual que cualquier otro pecado, es grave ante los ojos de nuestro abacados y puede traer toda clase de consecuencias. Podemos mentir y decir, no, pero es que era porque yo necesitaba, era porque si no decía esa mentira me iba a ir mal. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Verdad? Así es que de ahora en adelante usted y yo no le restemos importancia a ningún pecado. ¿Qué es pecado? Quebrantar la Torá. Porque a veces se nos olvida. Sí, la mentira está allí estipulada en Levítico. No mentir, no, ¿verdad? No levantar falsedades. No le restemos importancia. Es tan importante este mandato, ¿verdad? No quebrantemos la Torá. No hagamos diferencia entre lo uno y lo otro. No, es que más grave es, voy a poner un ejemplo, más grave es que yo le sea infiel a mi esposa a que mienta. Los dos son ante los ojos de nuestros abacados un pecado. Y no podemos mentir. Todos los pecados, todo quebrantamiento de Torá debemos evitar, aunque veamos o no las posibles consecuencias, porque quizás usted ahora no mide consecuencias, pero más adelante se van a dar las consecuencias, más adelante nos vamos a dar cuenta. Aquí, ¿verdad? Era muerte de 85 sacerdotes, eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué lo refiero ahora? Porque esas mentiras trajo consecuencias. Y muchas veces nosotros no sabemos por qué vienen consecuencias a nuestras vidas. Y es porque hemos restado importancia a lo que escrito está, a lo que dice la Torá.
Tenemos enseñanzas de Torá, pero hoy las escucho, después las olvido. Solo se quedaron registradas en una hoja de apunte. Pero a donde deben de estar aquí, registradas en mi mente y en mi corazón, para poner por obra la escritura, de allí se borraron. Allí ya no está. Entonces, todo esto está escrito no para que imitemos, no para que imitemos lo que hizo David en esta parte, ni siquiera cuando estemos en un aprieto muy grande. Está escrito como advertencia para nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar plenamente en el Todopoderoso. Para que aprendamos sobre todo a entender que Yahvé siempre nos va a respaldar cuando hablemos la verdad. Siempre. Así nos cueste en ese momento. Así se enoje en ese momento la esposa, el papá, así se enoje. Usted tiene que decir la verdad. No podemos ocultar. Vamos a ver ahora el siguiente versículo, ¿verdad? David, ¿qué hace? Pide y recibe. Vamos a ver, dice, ahora pues, le dice David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Eso le dice, ¿verdad? El sacerdote. Vamos a ver algo acá. Dice, ¿qué tienes a la mano? David estaba con hambre, ¿verdad? Había caminado, había recorrido, ¿verdad? Andaba por allí deambulando. Y cuando David llega al tabernáculo en Nob, estaba hambriento. Sabía que necesitaba comida para el momento y quizás para después. ¿Y qué hace David? David dice que pidió 5 panes. Y vamos a ver que allí habían muchos más, pero él pide 5. Aquí vemos un simbolismo profético con el número 5. Los que están estudiando Torá, los de esta casa ya conocen, ¿verdad? El número 5. El número 5, que es la letra Hei, y que significa ¿qué? Vida, ¿verdad? Vemos acá proféticamente, vemos acá algo importante. David pide 5 panes. Él necesitaba un soplo de vida. David estaba pasando un valle de sombra, de muerte. Él necesitaba un respiro, un hálito de nuestro Abba. 5 también simboliza la Torá, ¿verdad? Que es el pan de vida. ¿Para quién? Para aquel que la agarra, para aquel que la toma. ¿Por qué? Porque Salmos 19:7 dice que la Torá de Yahvé es perfecta, que restaura, que vuelve al original, vuelve a su diseño, que vuelve a la vida, ¿verdad? David, en ese momento, ¿verdad? Él estaba pidiendo vida. Él estaba anhelando un soplo de vida. Él necesitaba un alimento más allá de, podemos decirlo ahora, natural. Era algo que venía de parte de nuestro Abba. Y recuerde algo que debemos anhelar nosotros. No la comida que tenemos y que perece, sino ese pan que para vida eterna permanece. Ese es el que necesitamos cada día. Ese pan, ese lején, es el que debemos anhelar. Y bueno, ¿qué le responde el sacerdote a Ahimelech? Vamos a ver lo que le dice. No tengo pan común a la mano. Eso dice el verso 4. Solamente tengo pan sagrado, o lején kodesh. ¿Y qué pasa aquí? Solo tengo pan sagrado. En el tabernáculo de Yahvé, allí había una mesa que contenía 12 panes.
no solamente 5, ¿verdad? Podemos decir que esos 12 panes simbolizan las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y esa comunión que nuestro Abba también tiene con ese pueblo. Y vamos a ver, yo sé que ya lo hemos visto nosotros en el estudio de Torah, pero lo vamos a recordar solamente. Levítico 24, del 5 al 9, para recordar la importancia del pan de la proposición. Vamos a ver, dice el verso 5. Tomarás harina fina y la usarás para hornear 12 hogazas, 1 galón por hogaza. Arréglalas en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa pura delante de Yahvé. Pon incienso, sal con cada hilera para que sea una ofrenda hecha por fuego a Yahvé sobre el pan y como recordatorio de él. Regularmente, todos los Shabbat, él los arreglará delante de Yahvé. Ellos son de los hijos de Israel como pacto para siempre. Pertenecerán a Aarón y a sus hijos, y ellos las comerán en un lugar kadosh, porque para él lo son de las ofrendas para Yahvé, hechas por fuego, especialmente kadoshim. Este es un estatuto perpetuo. Vemos, solamente estoy leyendo rápidamente porque esto ya lo hemos estudiado en Torah. Vemos que comer el pan de la proposición, ¿verdad? Podemos decir, era comer el pan de Yahvé en la casa de Yahvé. Ahora, ¿verdad? Con nuestro Adón Yeshua tenemos ese mejor sacerdocio en el orden de Melquisedec, porque ya no está Aarón, ¿verdad? Porque usted va a decir, es que eso era en el tiempo de Aarón, ¿verdad? Recuerde que la forma quizás no están vigentes, muchas formas, pero los principios espirituales los seguimos guardando. Ahora veamos, nos hemos puesto a pensar que cada vez que compartimos la escritura, estamos comiendo ese pan apartado, ese pan separado, no es común. Así como esos panes no eran un pan común, era un pan especial. Así también nuestro Abba tiene ese pan especial para nosotros. Dice que en cada Shabbat se cambiaba ese pan. Nos preguntamos ahora, ¿cómo nos estamos presentando nosotros en Shabbat a comer ese pan kadosh, ese pan apartado? ¿Cómo nos presentamos delante de él? ¿Estamos reverenciando el Shabbat verdaderamente como debe de ser? ¿O nos presentamos como cualquier día? Y es más, ahora es solo virtual, estoy en mi casa, ya no voy al tabernáculo como en ese entonces se hacía, ya no voy a una congregación, Shabbat lo recibo por Zoom. Y por eso nos presentamos de cualquier manera, de cualquier forma, hablándolo, ¿verdad? Tanto espiritual y aún en lo natural. Siempre hago referencia de esto, que cuando nosotros acudíamos a una congregación, ¿verdad? Nos arreglábamos ¿para quién? Para que nos vean las personas. Usted a una congregación no iba ni en pijama, no iba ni de pantalones cortos, a una congregación no iba así. Usted iba, ¿verdad? Muy formal o bien vestido, ¿verdad? Bien perfumadito, con su loción. No quiero hacer referencia, enfocándome tanto a lo natural, pero sí es importante cómo nos presentamos en Shabbat. ¿O será que le restamos importancia porque ahora lo recibo de mi casa y no importa la forma como lo reciba? Le estamos dando la importancia, sabiendo que lo que se está entregando en ese día es un pan especial, sabiendo que en ese día hay un pan que el Padre ha apartado para nosotros. Tenemos que meditar. El sacerdote le dice algo a David. Le dice, lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Como David le dijo, los dejé en un lugar a los soldados, ¿verdad?
Aquí vemos que el sacerdote le creyó a David, que andaba con más personas, porque aunque allí no vio a nadie más, el sacerdote le dijo, bueno, le daré si los criados se han guardado de mujeres. Y solamente le estipula algo, le interpuso algo, que los hombres que iban a comer ese pan consagrado estuvieran limpios, ¿verdad? Porque le dice que no hayan estado con sus esposas. Eso es lo que le dice. Y leía allí en Levítico capítulo 15, verso 18 y dice, si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua, ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Podemos ver acá una estipulación del sacerdote para darles el pan, que el pan de la proposición no debía ser tratado a la ligera, ¿verdad? Eso es lo que le quiso decir. Y le establece un principio que debe considerarse santo, ¿verdad? Que no podía distribuirse el pan como cualquier pan, como un pan común. Así que el sacerdote Ahimelech le pide a David un nivel básico de pureza, de limpieza, antes de darle el pan consagrado, el pan sagrado, el pan apartado. Ahora, mirando principios espirituales, cada uno de nosotros, preguntémonos, sí, porque ya no estamos, ¿verdad? En ese sacerdocio, ¿verdad? Quizás usted va a decir, pero eso era en el sacerdocio levítico. Sí, ahora estamos, ¿verdad? Bajo el orden de Melquisedec. Pero eso no quiere decir que los principios no estén vigentes. Ahora preguntémonos, ¿cómo nos estamos presentando a comer ese pan sagrado, ese pan consagrado, ese pan que no debe de ser tratado a la ligera, ese pan que no debe ser tratado común? ¿Cómo nos presentamos? Yo decía hace unos días que cuando éramos católicos teníamos más reverencia. Cuando íbamos a una iglesia católica, usted se esperaba, ni siquiera se movía porque allí ni siquiera había un baño. Y no se movía y tenía que esperarse hasta que salga de la misa católica. Y había tanto ritual, no hacía bulla, entraba, pero, ¿verdad? Habían tantas formas de conservar, ¿verdad? Que no haga bulla y tantas cosas. Y ahora, en este tiempo, a donde es el verdadero pan que para vida eterna permanece, ¿cómo estamos tratando ese lején? Es el lején que ya nos viene listo para que nosotros comamos. David no fue a buscar harina, David fue a buscar los panes. Así mismo para nosotros. Cada enseñanza de Torá, cada enseñanza que el Padre trae, ya trae un pan listo, preparado para que usted lo coma. ¿Y qué cree? ¿Que no costó amasar? ¿Usted cree que no costó hornear ese pan? ¿Usted cree que no trajo o no implicó tiempo? No tomemos como un pan común, tomando a la ligera el alimento que el Todopoderoso está trayendo a su pueblo. Quizás ni siquiera lo estamos tomando, ni siquiera lo estamos comiendo, porque lo estamos tratando como cualquier pan. Tengamos cuidado, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos hace impuros? ¿O qué es lo que nos contamina? Sí, porque usted puede decir, ¿verdad? Pero eso era antes. Y quiero enfocarme en algo que Yeshua dijo. Está en Mateo 15, del 18 al 20. Lo voy a leer rápidamente, usted ya lo conoce. Dice, pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón y eso es lo que hace a una persona impura. Porque del corazón salen los malos pensamientos, pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnia. Estas son las cosas
que hacen impura a una persona. Aquí Yeshua también habló de inmoralidad sexual. Y si nosotros llevamos esto al estudio de la Torá, recuerde qué es idolatría. ¿Acaso no es también inmoralidad sexual? ¿Cómo estamos nosotros tomando ese pan que nuestro Abba nos está dando? ¿Cómo estamos nosotros comiendo ese pan? ¿Estamos idolatrando más el trabajo y dándole poca importancia a ese pan que en Shabbat o que en Rosh Hodesh, que todos los días comemos pan, ese pan de la Torá, pero hay días especiales, hay días a donde el Padre nos entrega ese pan especial, ¿verdad? Porque son fechas apartadas por nuestro Abba, tiempos, ¿verdad? Tiempos especiales apartados por nuestro Abba. ¿Cómo lo estamos comiendo? Aquí habla de lo que sale del corazón. ¿Será que nos presentamos a comer el lején y de nuestro corazón está saliendo palabras que contaminan? La lazón jará, ¿será que está latente? ¿Será que estamos murmurando, chismeando? ¿Cómo estamos? ¿Será que verdaderamente estamos limpios, puros, para presentarnos delante del Abba y comer ese pan? Veamos qué dice el verso 5. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? ¿Qué estaba diciendo acá David cuando dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros? David estaba actuando o estaba teniendo esta conversación con el sacerdote como si viajara con un grupo de personas. Lo que dijo era cierto para él, pero no había nadie más viajando con él. David mintió y respondió que él y sus hombres se habían mantenido limpios debido a la misión que estaban realizando. Y dice también que sus varones se dedicaron a labores ordinarias. ¿Cómo no estarían puros? En otras palabras, no, nosotros no hemos estado con mujer. Nosotros estamos puros, no estamos contaminados. Y habla de vasos. Aquí estaba hablando David que los cuerpos de los hombres estaban limpios porque no habían tenido relaciones sexuales durante el viaje. Pero ahora nosotros, si habla acá de vasos, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos estamos presentando delante del Abba? ¿Cómo están estos vasos? ¿Verdad? Y hace tanto énfasis de que no hayan estado con mujer, ¿verdad? De que no hayan tenido relaciones sexuales. Es tremendo. Eso nos está diciendo a nosotros algo en lo espiritual muy fuerte. Muchas veces nosotros estamos comiendo Torá, pero todavía estamos comiendo del cristianismo. Todavía estamos comiendo, ¿verdad? Y quizás estamos fornicando. Todavía nos gusta lo uno y lo otro. ¿Será que estamos contaminados? Queremos Torá pura, queremos el ejemplo puro, pero todavía nos gusta enseñanzas de Torá con mezclas de cábala. Todavía nos gusta Torá con mezclas de Zohar. Bueno, con tantas cosas que se ven por allí, se leen y se escuchan. Y eso lo único que hace es contaminarnos. Porque nos gusta leer Torá y creemos que todo lo que huele a Torá es un pan consagrado, es un pan puro. Cuidado, porque hay mucha mezcla y puede haber contaminación. Nosotros
por ser vasos, porque aquí habla de los vasos, dice, ¿cuánto más nos serán santos hoy sus vasos? Nosotros somos vasos y tenemos que limpiarnos cada día. ¿Cómo nos limpiamos? Por la palabra, porque somos esos vasos para Yahvé el Shaddai. Y si este vaso y su vaso está sucio, ¿qué va a dar? Si su vaso está contaminado, ¿qué va a entregar? Y eso hablando no solamente para los que enseñamos, para todos los que ministramos y que somos vasos para nuestro Abba. Voy a leer una porción en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versos 21 y 22. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el maestro, preparado para toda buena obra. Así que, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón puro invocan a Yahvé. Un buen consejo para aplicarlo en este tiempo. ¿Con quién dice aquí este consejo que le da a Timoteo Pablo? Primero le dice, huye de las pasiones juveniles. Luego le dice, sigue la justicia, o sea, camina, toma de quien te enseña con justicia, ¿verdad? Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Pero de quiénes? De cualquiera. Lea y dice, con los que de corazón puro invocan a Yahvé. O sea que el corazón es ese vaso que tiene que estar limpio. El corazón es ese vaso que tiene que estar santificado para nuestro Abba. Primero nuestro corazón, porque de allí sale. Recuerde que ya leímos malos pensamientos, ¿verdad? Salen robos, hurtos, asesinatos. Bueno, salen un montón de cosas. Entonces, dice con los que de corazón puro. Es tremendo. ¿Y sabe algo? Nosotros podemos decir, yo estoy limpio, yo estoy puro, yo estoy consagrado al Todopoderoso y le sirvo de forma consagrada. Pero aquí hay algo importante. A nuestro sumo sacerdote, a él no le podemos mentir. Él lo sabe todo. Estos vasos deben estar limpios desde dentro, nuestro corazón, porque desde allí es que se manifiesta la impureza. Desde allí es donde se va a manifestar lo que está contaminado. Y eso es lo que va a contaminar. Tengamos mucho cuidado. Ayer veía que me invitaban a ser participante en un grupo que tiene no sé cuántos miles de miembros. Pero resulta, ¿verdad?, que yo dije, Padre, dame dirección. Porque si tú quieres que esté en ese grupo para llevar un mensaje de tu verdad, lo haré. Pero si es para contaminarme con lo que allí ministren, no puedo estar allí, ¿verdad? Porque tengo que ser luz a donde voy a estar. Voy a dar, no a recibir, porque yo soy un vaso, ¿verdad?, que el Padre usa, ¿verdad?, y que tengo que cada día irme purificando. No voy a permitir que se venga a ensuciar. Y resulta que al revisar el grupo, ¿verdad?, me di cuenta de tantas cosas. Y al rato vi una noticia en una congregación por allí, a donde dicen, poder de Dios, al homosexual lo cambió, y ministra a esa persona. Y es tremendo, porque todos están engañados. ¿Qué es el poder? Bueno, ellos dicen de Dios, de su Dios será.
pero hay una contaminación que está ministrando a todos ellos. ¿Qué podrá ministrar a nuestras vidas un vaso contaminado? ¿Qué podrá ministrar a nosotros algo que está sucio e impuro? Tengamos mucho cuidado, porque es en el corazón. Y como engañoso es el corazón, malo y perverso, podemos ver que tremendo. Podemos ver que es un gran predicador, profeta, maestro, pastor, evangelista, apóstol. Pero si su corazón está contaminado, va a salir lo que salga también contaminado. Bueno, sigamos el verso 6. Dice, así el sacerdote le dio el pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. David pidió pan, pero no había más. Eran los únicos que había. Y dice, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahvé para poner panes calientes o panes frescos el día que aquellos fueron quitados. Aquí hay algo importante y sé que el Padre nos va a hablar a todos nosotros. Vemos cómo el sacerdote aquí le da pan, ¿verdad? De la presencia de Yahvé, porque dice que no había otro pan, sino solo los panes de la proposición. Y ya leímos que una vez a la semana, dice que en el Shabbat, el sacerdote entraba al lugar santo del tabernáculo y colocaba 12 panes frescos, acabados de hornear, en la mesa, ¿verdad? Y ese pan que se reemplazaba, solo podían comerlo, ¿quiénes? Los sacerdotes que estaban a cargo. Ese pan de la proposición dice que los quitaban, ¿verdad? Y ponían panes frescos. Aquí vemos algo. Ahimelech le da a David panes viejos, es decir, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahvé, porque en su lugar pusieron panes calientes. Eso es lo que leemos. Bien, pero vamos a llevarlo para este tiempo, la enseñanza, para nosotros, para ustedes, ministros del Abacados. ¿Qué me hace pensar o qué me lleva a mí a reflexionar con esto de panes frescos o panes calientes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el Abba quiere para nosotros? Y cuando preparaba esto, mire, el Padre me volvía a hablar algo que hace algún tiempo ya lo había recibido. Aún los enseñadores de Torah tienen una forma de enseñar y es como ellos lo vienen ya manejando todos, así como encerrados. Esta para allá hoy, esta para allá la otra semana y en fin, ¿verdad? Y es algo que está allí y lo vienen dando y si usted se da cuenta, es lo mismo que toma el uno, muchos toman eso y lo dan y así. Es más, hay libros a donde ya viene, esto se da tal fecha, la fecha hay libros a donde ya los venden y cualquiera se convierte en un enseñador de Torah. Porque vienen dando lo mismo y lo mismo. Sí, es la palabra del Abacados, pero no hay nada fresco, no hay revelación. No hay lo que el Padre quiere entregar para este tiempo. Si decimos que los tiempos de Yahvé son cíclicos, el Padre algo nos está hablando para este tiempo. El Padre algo a través de su palabra nos está hablando para el ahora de Él. Pero resulta que, como muchos vienen tomando esto aquí y encerrados y enfrascados, hasta, como les digo, hay libros a donde ya muchos ahora se levantan como enseñadores de Torah. Porque es fácil, toman, lo leen y ya. El pan que nuestro Abacados en este tiempo quiere que nosotros como ministros entreguemos es a través de lo que Él nos da por tener una comunión día a día con Él. Un pan fresco que Él viene a traer a su pueblo. Como pueblo, no vivamos de glorias pasadas, ni de sucesos pasados, ni de las estrategias que le sirvieron en otro tiempo. Tampoco sigamos
con esos viejos sermones guardados por años en una agenda, en un cuaderno, en una libreta de apuntes. Eso es un pan viejo. Eso es un pan que ya tiene que ser cambiado. Métodos, formas, estructuras, diseños de hombre, ¿verdad? Dejemos de compartir cadenas, esas viejas cadenas de los sermones diarios, los devocionales, que el café caliente, que el chocolate caliente, que la palabra del día. Eso es un pan viejo. Eso es un pan que se está dando recalentado, recalentado, recalentado. Eso ya no es un pan que viene de parte de nuestro Abba, sino del hombre. El pueblo de Lavacados debe dejar esas enseñanzas viejas sin Torá. El pueblo de Lavacados debe dejar, ¿verdad?, a un lado todo aquello que nos decían escuela profética, pero sin fundamento. Yo les he contado lo que pasó con esta escuela profética. La pandemia sirvió para que me siente a recibir lo nuevo del Abba. Sí, porque teníamos la escuela profética sin Torá. Pero vino la pandemia, el Padre dijo, te sientas, se cierra la escuela profética y ahora recibes lo que te voy a dar. Entonces, un pan viejo, un pan recalentado, son todas aquellas enseñanzas de lo profético que vienen años de años circulando, que son manuales tras manuales, porque son guiones de hombres. Sí, la palabra de Lavacados. Yo digo que ahí está, sí, no estoy diciendo que no, pero no tienen fundamento. Y son guiones de hombres que escribieron un manual y siguen con el manual y siguen con ese manual. Hay muchos a donde usted paga, le venden el manual y ese manual sigue circulando. Y con ese manual se siguen levantando intercesores proféticos, escuelas proféticas, pero sin fundamento. Eso es un pan viejo. Eso es un pan que no sale de la mesa de Yahvé, porque es un pan recalentado. Esas oraciones de liberación, manuales que hay, oraciones por la salud, por las finanzas, que guerra espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pan viejo, pan recalentado, porque no conocemos Torah y creemos que es de gritar, yo decreto, yo declaro. Son panes que debemos de soltar. Debemos de colocar en la mesa pan fresco. No podemos seguir, ¿verdad?, con lo que en otro tiempo sirvió. Yo no digo que no, yo también pertenecí a una escuela profética y me formé en una escuela profética, ¿sí?, que no tenía fundamento. Sirvió para ese tiempo. He tomado lo bueno, he desechado lo malo. Pero es el tiempo a donde tenemos que colocar pan fresco. En la boca de muchos todavía hay dichos maldichos. Te ato, me cubro con la sangre de, ya usted sabe. En fin, un montón de dichos maldichos. Todo aquello es parte de un molde viejo y obsoleto. Palabras que quizás en otro tiempo las usamos por desconocimiento, pero que ya no es parte para este ciclo. Ya no es parte de la mesa de Yahvé. ¿Por qué? Porque Él trae pan fresco. Porque su pan es nuevo, es fresco. El pan tiene que ser fresco. Es decir, revelado. El Padre va a traer siempre revelación de su palabra, lo que nos está hablando para el aquí y ahora. No va a ser lo mismo lo que hoy el Padre nos está dando, ¿verdad? Lo que nos quiere decir para ahora, que lo que nos querrá decir para otra fecha. Su palabra no cambia, pero sí lo que nos quiere hablar para ahora. Al darle pan a David, ¿qué hizo aquí el sacerdote? Quizás rompió, ¿verdad?, con lo que estaba escrito.
con esa tradición sacerdotal, podríamos decir, pero no con la palabra de Yahvé. Aquí el sacerdote entendió la angustia, la necesidad por la que estaba pasando David. Y veamos algo, David no tomó a la fuerza, David pidió, ¿verdad? Y recordemos algo, aquí nos está enseñando algo importante que ya lo vamos a ver. Yeshua también dijo que la misericordia es mejor que los sacrificios. Y vamos a ver acá, hay una en Levítico 19:18, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se sustenta un mandato, ¿verdad?, de amor al prójimo. Yeshua, nuestro Adón, cuando él estuvo en la tierra, en el ministerio, ¿verdad?, que vino a ejercer, a enseñarnos la correcta aplicación de la Torá, él nos muestra algo. No podemos aplicar Torá sin compasión. Cuando la vida está por delante, siempre la vida está primero, ¿verdad? Porque la más grande o el más grande mandato de Yahvé va a ser siempre hacer el bien. Es lícito hacer el bien. Y voy a leer rápidamente lo que dijo Yeshua. Cuando los discípulos, dice que en un Shabbat fueron o pasaban por un campo y recogieron espigas. Era Shabbat. Y dice, un Shabbat, en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus discípulos tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Tremendo. Dice que le vieron y le dijeron, mira, tus discípulos están violando el Shabbat. ¿Quién le dijeron eso? Los fariseos. Tus discípulos están violando el Shabbat. Pero Yeshua les dijo, ¿no han leído nunca lo que David, lo que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entró en la casa de Yahvé y se comió el pan de la presencia, que era prohibido para él y sus acompañantes, sino solamente es permitido a los sacerdotes. ¿O no han leído en la Torá que en Shabbat los sacerdotes profanan el Shabbat y sin embargo no son culpados? Les digo, aquí en este lugar hay algo mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que quiere decir yo quiero misericordia en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente. Aquí Yeshua primero aprueba lo que hizo Ahimelech y le dio honor en defender la forma como actuó el sacerdote. Y les hizo referencia. Le dijo misericordia en vez de sacrificios. Es tremendo. Muchos hacen grandes sacrificios, pero no conocen la misericordia. ¿De qué sirve que guarden Shabbat si no han hecho misericordia con su prójimo? En diferentes aspectos, si no hacen misericordia con su prójimo. Y David le dice, ¿no han leído en la Torá que en Shabbat los sacerdotes profanan el Shabbat? ¿Por qué? Porque en Shabbat se enseña, ¿verdad? Ellos tenían que preparar el pan. En Shabbat también se trabaja para el abacados y no se consideraba, ¿verdad?, profanar, o aquí no los condenaban o no eran culpados por profanar el Shabbat. Siempre va a ser lícito hacer el bien en Shabbat. Siempre está por encima de todo la misericordia y no los sacrificios. El Padre que conoce los corazones, Él sabe cuando solamente el pueblo es sepulcro blanqueado, cuando el pueblo solamente lo hace como un sacrificio, pero realmente su corazón no tiene misericordia por el prójimo. Su corazón no conoce lo que es misericordia. En Shabbat
es lícito hacer el bien. A quien sea que usted tenga que hacerle bien, primeramente a la familia de la fe. Es lícito hacer el bien a su prójimo. Así es que el Padre no lo va a condenar por eso. Hay muchos sepulcros blanqueados que a la verdad parecen que están limpios por fuera, diciendo que no violan Shabbat, pero por dentro están llenos de inmundicia. Su corazón está lleno de impureza. Recuerde algo, el Padre siempre va a ver nuestro corazón. Yeshua nunca dijo, yo vine a abolir el Shabbat. Por eso tenemos que entender y leer muy bien, con lentes hebreos. Porque muchos dicen, no, si Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Pero Él no dijo que vino a abolir el Shabbat. Él no vino a cambiar lo que el Padre nuestro Abacados ha dejado, para que no nos dejemos engañar por aquellos que dicen, ya no guardes Shabbat, ya eso fue en la ley. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado. Este punto de Ahimelech, del sacerdote Ahimelech y Yeshua, ¿verdad? Es poderoso porque nos enseñan de la misericordia. No va a dejar usted con hambre a alguien, ¿verdad? Porque usted está guardando el Shabbat y no puede levantarse a darle de comer. Misericordia quiero y no sacrificios. Lo que el Padre busca son vasos limpios. Además, ¿qué podemos añadirle a esto? Que hay muchas tradiciones humanas, enseñanzas de hombres, ¿verdad? Que con la Torá lo enseñan. Enseñan Torá, pero hay más importancia a la tradición humana, a la enseñanza de hombre y a los ritos son más importantes que la palabra de Yahvé misma. Es decir, como le dijeron a Yeshua, oh, no se lavaron las manos tus discípulos y van a comer el pan. Fariseos, sepulcros blanqueados. ¿De qué sirve lavarse las manos si el corazón está lleno de inmundicia? Ritual, ¿verdad? Tradición. Nunca podemos elevar una tradición, una costumbre, una enseñanza de hombre, aplicarla a la Torá de Yahvé o ponerla al nivel de la palabra de Yahvé, porque lo que es de Yahvé está por encima de todo, antes que cualquier rito o tradición. Vamos a leer el verso 7. Dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Yahvé uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Aquí dice que Doeg era edomita. Aquí nos encontramos con un personaje que más adelante también lo vamos a ver. Doeg dice que era el principal de los pastores de Saúl y no era israelita, sino edomita. Principal de los pastores, vamos a ver esta palabra principal traducida significa poderoso, duro, fuerte, valiente. Pero también puede ser usada como violento u obstinado. Y vamos a ver que este hombre llamado Doeg mostraría ser un hombre violento y obstinado. Este hombre, como lo dice, era un principal de los pastores de Saúl, es decir, estaban a cargo de algunos oficios para Saúl, de algunas tareas para Saúl. Y dice que estaba detenido delante de Yahvé. Esto nos lleva a ver, a pensar, por lo que vemos de Doeg y su carácter, podemos decir que este hombre no estaba haciendo o realizando ningún asunto espiritual ante Yahvé en el tabernáculo. Probablemente Doeg estaba cumpliendo algún requisito ceremonial, algún encargo
de su jefe, es decir, con el trabajo que lo unía para Saúl, el rey de Israel. Él no era israelita. Doeg, aquí hay algo importante. Doeg estaba dentro del tabernáculo, en el mismo lugar donde estaba David, dentro del tabernáculo. Y mirando esto de Doeg y de David, que los dos estaban allí, cada uno por diferente situación. David ya sabemos por qué acudió allí, y Doeg, enviado por Saúl, era un enviado. Podemos decir a esto que pocos de nosotros sabemos con qué corazón el pueblo se acerca a una reunión de creyentes, en un lugar de reunión. Tampoco sabemos, ¿verdad?, por qué está ahí, qué motivo lo llevó, porque puede ser un Doeg, que no necesariamente va por algo espiritual. Recuerde que Doeg no era israelita. Puede ser un Doeg que va a estar mirando. Es cierto, muchos llegan con corazón sencillo y humilde para servir a Yahvé. Muchos llegan, sí, para aprender. Pero otros, como Doeg, solo vienen a observar para luego convertirse en acusadores. Y hay algo importante, que solo Yahvé conoce sus corazones. Y bueno, lo que se va a manifestar más adelante con los Doeg es lo que puede distinguir entre un David y un Doeg. ¿Por qué? Porque ambos están en el tabernáculo, pero no todos, los dos no tienen el mismo corazón. Veamos el verso 8. David le dice al sacerdote: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Tremenda pregunta. ¿No tienes aquí lanza o espada? Recordemos que David ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad?, en el ejército de Israel. Ya David había pasado en las batallas que le encomendaba a Saúl. Él salía. Y David se acostumbró a las armas físicas. Como guerrero puso su confianza en una lanza, en una espada. Él había aprendido a usar muy bien sus armas. Aquí ya no vemos al jovencito, ¿verdad?, cuando se enfrentó a Goliat, que dijo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, con espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Yahvé. Y si leemos podemos entender algo. ¿Por qué David quería un arma? ¿Por qué la pidió? Pero aquí vemos algo importante y seguimos en esto, en la mentira. Es triste ver que aquí David continúa con la mentira. ¿Por qué? Porque lo que él le dice al sacerdote le hace pensar al sacerdote que él sigue bajo la orden del rey. Porque dice, la orden del rey era apremiante, que no tomó lanza ni sus armas porque salió rápido, porque el rey le encomendó hacer algo. Aquí podemos ver que David, ¿verdad?, estaba hablando de que la orden del rey era apremiante. Realmente sí era apremiante, porque el rey quería ver muerto a David. Esa era la orden, pero no porque lo mandó a hacer un trabajo para él. Aquí David mintió nuevamente. ¿Y qué podemos decir del guerrero, del valiente? De aquel que con una onda, ¿verdad?, se enfrentó al gigante. Es triste, es doloroso que este David, ¿verdad?, cuya fe en el Elohim de Israel estaba tan firme en ese encuentro con Goliat, ahora se había derrumbado.
Así hay muchos creyentes, que llega el momento a donde su emuná, su fe se derrumba, que tuvieron grandes batallas, que pasaron de situaciones difíciles, pero llega un momento a donde se derrumba. Así como David, a tal punto de confiar en un arma. David pidió un arma y llega a una mentira más como un impostor para conseguir algo en beneficio de él. Es tremendo. Aquí David no salió porque el rey lo mandó. Anda pronto a hacer algo. No, no, no. David salió porque le tocó de huir deprisa. Allí no se encontraba en una misión dada por el rey. ¿Y qué podemos decir a esto? Es que este tiempo hay muchos que obran así como David, con una mentira, y salen a una misión y dicen, es que el Padre Celestial me envió, y resulta que Él no los envió. Inventan una mentira por conseguir algo a favor de ellos. Mentir es pecado, es quebrantar la Torá. Y aquí él habla, ¿verdad?, de que era apremiante. Y David lo que quería era salir pronto de aquello en lo que estaba pasando. Pero recuerde algo, nuestro Padre obra en nuestras vidas aún de manera que no entendemos. Lo que estaba pasando David era necesario. David estaba pasando un proceso de formación. Sí, porque en esa huida, más adelante tuvo que irse a refugiar a una cueva. Es allí a donde se forma su gran ejército. Este es el método que Yahvé usó con David. ¿Y qué podemos decir ante eso? Que nuestro Abba es soberano. La orden del rey no es apremiante, no es con apuros, no es como nosotros queremos. Me dijeron que soy profeta y ya tengo que estar profetizando en una posicionada, que me llamen profeta. Así hay muchos en este tiempo. Así no obra el rey. Lo que para nosotros es apremiante, para el Padre dice, no, yo te voy a hacer subir escalón por escalón, proceso tras proceso. Lo vas a hacer paso a paso. Y mientras vamos en ese caminar, tenemos que seguir confiando en Yahvé. Cuando David le pregunta por la espada, el sacerdote le responde, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Aquí vemos que David recibió una espada, pero recuerde quién estaba allí. Recuerde que ahí estaba alguien mirando. Alguien que no estaba precisamente orando en el tabernáculo. Doeg estaba mirando, estaba escuchando. Él escuchó, ¿verdad? Y vio cuando le entregaron la espada. Es tremendo. Así puede pasar en nuestras vidas. Cuidado, vaya a haber un Doeg edomita a nuestro lado, que lo único que hace es escuchar, querer saber qué es lo que el Padre te habla, querer saber qué es lo que está pasando contigo, qué pasa a tu alrededor. Tengamos mucho cuidado, porque aunque tenga apariencia de piedad, no significa que sea parte del pueblo del Abacados. Doeg era edomita. Si es que tengamos mucho cuidado, hay unos Doeg que están al lado nuestro, pero es infiltrados. Es solamente para escuchar, para ver y para saber de ti y de lo que pasa a tu alrededor. Y le dice la espada de Goliat.
¿verdad? Dice que estaba envuelta en un velo detrás del efod. El efod ya sabemos que era parte de la vestimenta del sacerdote. Quizás David no se acordaba que allí estaba la espada, porque cuando él mató al gigante era un muchacho y ya había pasado, ¿verdad?, tiempo de preparación. David, cuando le dice, allí está, ¿qué hace David? Mire, las palabras de David podemos decir que nos muestran que se alegra. Porque cuando le dicen, si quieres, tómala, David dijo, ninguna como ella, dámela. David se alegra de tener una buena arma en sus manos, ninguna como ella. Y es más, el sacerdote le recuerda que esa espada de Goliat, el filisteo, al que venció en el valle de Ela. ¿Usted se imagina a David recordando cómo llegó a ganar esa espada? Allí, en ese entonces, cuando aún era un muchacho, cuando no conocía de armas, cuando lo único que tenía era su emuná puesta en Yahvé, allí no había dicho mentiras, ni medias verdades. ¿Sabe por qué ganó esa espada? Por su emuná, por la confianza en Yahvé. Una confianza que le llevaba a creerle a Yahvé y que confiaba en él para resolver cualquier situación difícil que se le presentara. Sea oso, sea león, Yahvé le daba la victoria. Y ahora con ese filisteo también me dará la victoria. Esa era la confianza. ¿Y dónde había quedado la emuná de aquel pastor de ovejas? ¿Dónde estaba la emuná de aquel que venció al gigante? Es tremendo. Y David aquí recibe la espada de Goliat y puede tener la espada de Goliat en su arsenal más adelante, ¿verdad? Ya estaba en sus manos. Pero hay algo. David estaría mejor equipado si tuviera la emuná con que mató a Goliat. Así nos pasa a nosotros. A veces nuestra fe, nuestra emuná se derrumba y ponemos nuestra confianza en lo que vemos, en las cosas materiales, y nos olvidamos del Elohim Altísimo que nos libró en lo uno, en lo otro, y qué sé yo, en lo que usted sabe de lo que lo ha librado. Ay, Padre, voy a decir algo que no está entre lo que... No se olvide quién lo libró del COVID. Porque lo que va a venir más adelante no lo va a librar sino solo la mano de Yahvé. No seamos como David, que perdió su emuná. A veces la emuná nos alcanza para el oso, para el león, para el gigante. Pero cuando llega el miedo, cuando vemos que la muerte está sobre nosotros, nos olvidamos. Aquí David, podemos decir, ¿está confiando David más en la espada del filisteo o en las herramientas de pastor que él tenía? ¿En esa espada filistea o la emuná en el Dios de los hebreos? ¿En quién estaba confiando? Quizás no había nada de malo que David tenga la espada de Goliat. Podemos decir, Yahvé la usó, como dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que ya lo vimos. Pero, ¿por qué permitió que David, ¿verdad?, tome la espada de Goliat, como dice que le cortó la cabeza? Porque David tenía una emuná puesta en el Dios de los hebreos. Su emuná estaba firme en él. Ese fue el ciclo de su promoción, pero ahora estaba en el ciclo de su preparación para asumir el reino. Lo que a veces nos olvidamos. Lo que a veces a nosotros se nos olvida. Recuerde que David hizo una declaración profética. Le dijo, yo te cortaré la cabeza.
David ya se veía con una espada en su mano y sí, Yahvé le entregó la espada de Goliat. A nosotros también el Abba nos ha dado una espada. Pero David perdió la confianza en Yahvé y en el cumplimiento del propósito que él había hablado a su vida. Vemos cómo David va a la casa de Yahvé, va al tabernáculo en busca de consuelo, de ayuda, de guía, pero se desenfocó. Su alma le jugó una mala pasada y comienza a hablar mentiras. En lugar de reconocer la verdad delante del que podía ayudarlo, de nuestro Abacados, y de hablar con el sacerdote la verdad, ¿qué estaba haciendo él? Mintiendo. Porque creía que de esa forma podía huir y salir ileso. Sí, quizás este era un buen lugar de refugio. A David se le olvidó cómo nuestro Abacados lo libró de la mano de Saúl cuando Saúl envió tres ejércitos, podríamos decir así, o 3 escuadrones de guerreros cuando David estaba con el profeta Samuel. Y fueron los primeros y se quedaron profetizando. Fueron los segundos, profetizaron. Los terceros profetizaron. Fue el mismo Saúl y Yahvé lo dejó avergonzado. Y David salió huyendo. David pierde la confianza en el Abacados. Se le olvida quién lo salvó de las manos de Saúl. Y miente. Ante esto, ¿qué podemos decir para nosotros en este tiempo? Y oído Shema, porque el Abba aún está extendiendo su misericordia. Qué triste es para un creyente cuando estamos delante de Yahvé y frente a una autoridad espiritual y nos es muy fácil callar y seguimos con una mentira, creyendo que no pasa nada si mentimos. Qué triste es callar, ocultar una verdad y seguir desencadenando mentiras. Así jamás vamos a ser prosperados. Si encubrimos, no seremos prosperados. Escrito está, el que encubre sus faltas, sus pecados, jamás prosperará. Pero el que las confiesa alcanza misericordia. Y a veces creemos que no pasa nada. Nadie nos ha visto. Nadie lo sabe. No creamos que el Padre no lo sabe. Aunque David podría decir usted, pero él no le hizo nada a Saúl, pero cometió un pecado, mentir y decir palabras que Saúl no dijo, aduciendo que el rey lo envió a una comisión. No podemos seguir ocultando nuestra transgresión, no podemos seguir callando. Es necesario confesar nuestras faltas, es necesario confesar para que seamos prosperados, para que tengamos éxito, como dice la Escritura. Muchos están como David. Hablo de muchos creyentes, aún líderes espirituales. ¿Por qué? Porque están delante de Yahvé. Y es más fácil callar y seguir en una mentira, como que no pasa nada. David dice, ninguna como ella, dámela. Entendamos algo. Saber que algo es preciado y maravilloso nos hace desearlo. Saber que eso me conviene, saber que eso me es útil, nos hace desearlo. Estar en un tiempo de prueba o estrés nos hace desear lo maravilloso aún más. Estar en un momento como estaba David, difícil, perseguido, con hambre, le hizo desear la espada. Si David deseó tanto la espada de Goliat, ¿qué podemos decir esto a nosotros en este tiempo? La espada que él nos ha dado
es mucho mejor. Allí podemos decir, no hay ninguna como ella, dámela. La palabra de nuestro Abacados es la que siempre deberíamos de decir, esa quiero, esa la necesito, esa es la que yo debo de usar. La palabra dice que es más deseable que piedras preciosas, más deseable que el oro, ¿verdad? Esa es la que deberíamos desear. La palabra de nuestro Abba. En este tiempo hay muchos que se han inclinado a deshacerse de la palabra de Yahvé, a desechar la palabra de Yahvé, diciendo que la Torá está abolida. La han desechado y han dicho, no, ya ahora solo es el pacto renovado. Eso es parte de la ley. No podemos jamás comer de las ramas si no saboreamos lo que viene de su raíz. Jamás usted va a poder entender el pacto renovado si no conoce lo que significa la Torá para nuestras vidas. Muchos asumen diciendo que la Torá, o vamos a llamar que la vieja espada, está oxidada y desgastada, que ahora están en la gracia, que solo es el Nuevo Testamento, como le llaman. Muchos dicen, no, ya eso ya no sirve, ahora es el Nuevo Testamento. Usted y yo, que ahora tenemos conocimiento y entendimiento de la Escritura, podemos decir, no hay ninguna como ella, dámela. No hay ninguna como la palabra de nuestro Abacados. El Shaddai, el Todopoderoso, está levantando un pueblo que tiene hambre y sed por su verdad. Hambre, pasión, anhela, desea esa espada. La palabra dice, ¿verdad? Y toma también la espada del Ruach. ¿Cómo vamos a hacerle frente al enemigo? ¿Qué estamos deseando en este tiempo? ¿En qué estamos confiando en este tiempo? ¿En la espada de Goliat o en la espada del Ruach? La espada de Goliat es lo que vemos, lo visible, lo que aparentemente, ¿verdad?, te va a servir, pero estamos desechando la espada del Espíritu. Muchos están tomando, sí, la Torá, pero ¿y dónde está la espada del Espíritu? La revelación de la Torá, la revelación de la palabra, Torá y profetas, palabra y poder. El Ruach de nuestro Abba es lo que nos va a dar ese poder, esa autoridad para enfrentar a ese Goliat que quiere destruir a su pueblo. El reino no es de gritar, el reino no es decreto, declaro, establezco. Eso es pan viejo, eso es pan obsoleto. Este es el tiempo de que comamos el pan fresco de nuestro Abba. Es el tiempo que comamos ese pan que viene revelado de nuestro Abba. No podemos estar confiando más, ¿verdad?, en lo que en un tiempo nos sirvió a lo que el Padre en este tiempo nos está entregando. Se levantan mujeres y varones dispuestos a comer ese pan fresco, el pan que nuestro Abacados coloca en la mesa que Él prepara para cada uno de nosotros. Usted decide, ¿va a comer el pan de nuestro Abba, ese pan fresco, o va a seguir con lo que comía hace algún tiempo atrás? Eso recalentado, eso que quizás está trayéndole mezcla, daño, confusión. Tengamos mucho cuidado y cuídese de los Doeg, cuídese de los edomitas, cuídese de aquellos que están a su lado, a su alrededor, no porque quieren algo espiritual, no porque buscan algo de parte del Abacados, sino solamente son infiltrados, mirando, escuchando. ¿Qué habla el Todopoderoso a su vida? ¿Qué habla el Shaddai para usted? Quizás aún está agarrando
lo que el Padre está entregando para usted. Amén. Recordemos todo lo que el Abba en este día nos ha hablado.